Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaban al pueblo, a los senadores y a los letrados, agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al consejo, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el templo y la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció el de un ángel. Verbum Domini. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes. Tus preceptos son mi delicia. Tus decretos son mis consejeros. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus leyes. Instrúyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero. Deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Después que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entre tanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan, sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: se lo aseguro,
Me buscan no porque han visto mis signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Do not work for food. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura y el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. So they said to him, Ellos le preguntaron, ¿y qué obra tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús, la obra que Dios quiere es esta, que crean en el que Él ha enviado. Verbum Domini. In his Angelus address on the feast, En su discurso del Ángelus en la fiesta de San Esteban el año pasado, Francisco dijo lo siguiente: imitate the Lord. Esteban trató de imitar al Señor cada día, incluso al final. He was captured, Como Jesús condemned, fue capturado, condenado city, fuera de la ciudad, Jesus, y al igual que Jesús, and forgave. rezó y He was being stoned, he said, mientras estaba siendo lapidado dijo: Señor, no cuentes Stephen was a Dios. witness because he Esteban fue testigo porque imitó a Cristo. in a lot of ways, the story En muchas formas, las historias en los hechos de los apóstoles acerca del ministerio seem to parallel the story santos of Jesus' parecen hacer paralelo con Jesús en los evangelios. intense catechesis Un periodo de intensa catequesis y preparación. Esos hombres están at Pentecost and en embarked el Pentecostés y se embarcan en su ministerio público. to preach the truth of the gospel Audazmente predican la verdad del Evangelio ante el pueblo, realizando and make some enemies along the way. y hacen enemigos en el camino. Foretold in Luke's gospel, Y como predijo disciples are arrested, según San Lucas, los discípulos son arrestados y llevados ante el Sanedrín, where they are to bear witness. donde han de dar de testimonio de Cristo. And the disciples, filled with the Holy Spirit, Llenos del Espíritu Santo, fielmente cumplen los mandamientos de Cristo. Incluso soportan sufrimiento, cargando sus propias cruces con Jesús. the reading from Acts, La lectura de los Hechos de los Apóstoles se enfoca hoy en San Esteban, men chosen by the hombres apostles, elegidos por los apóstoles para ser ordenado como los primeros. the apostles initially Los apóstoles inicialmente nombran estos diáconos por the apostles needed to continue with their los apóstoles necesitan continuar su misión principal de predicar faced with the pero también se enfrentan a la tarea de tener que the people under them. proveerlos. Very important. Cuidan. Muy importante. And the early Christians in the apostolic Y los primeros cristianos together de la apostólica todos vivían juntos como una sola familia. Vendían sus posesiones y los bienes a los apóstoles para que se distribuyera al pueblo según sus necesidades. daily distribution Distribución diaria too much finalmente apostles, probó ser demasiado para along with having to carry out their primary poder administrar eso junto con tener que cumplir su primary duty of preaching. rol de prédica. And so the first deacons were given Así que los primeros diáconos distribution manejar la distribución might ensure diaria de bienes para poder asegurarse in the que daily no fuera descuidada en la distribution diaria. Sin embargo, es claro not only managed que los diáconos no solamente administraban la distribución, sino también participaban en la práctica de predicar el Evangelio y también en dar el bautismo. they were given the gift of the Holy Spirit Reciben el don del Espíritu Santo, form of pastoral ministry. a través del cual And so ofrecían cuidado pastoral. Y San Esteban era un orador y hablaba con gran sabiduría, Holy Spirit. uno de los 7 dones del Espíritu Santo. And he quickly makes enemies. Y rápidamente hace enemigos cuando predica el Evangelio. Bate vigorosamente con varios grupos de personas. Could not withstand the wisdom and Y ya que no podían el espíritu con que hablaba, lo mandan a arrestar, for the Sanhedrin lo llevan ante el Sanedrín up all
sorts of false charges against y these, inventan todo tipo de acusaciones falsas, sounding very much etcétera. like the Así que trial esto of suena Jesus, muy sounding very much like similar al juicio de Jesús. the aim of these persecutions against La Stephen meta de estas persecuciones contra Esteban era to renounce intimidarlo, his witness to the gospel, su testimonio del Evangelio, perhaps to silence him permanently, o quizás him put to death. al mandarlo a ejecutar. This sets the stage for Stephen to launch into the longest Cuando la escena that is recorded in Acts, haga el discurso más largo registrado en los Hechos, que of Old Testament history. vistazo general de la historia del Antiguo Testamento. See heaven Esteban luego profesa, standing at the right visto el cielo abierto y el and as a Hijo de result, he is Dios stoned to death. sentado a la diestra siguiente, por eso Stephen queda is the first Christian lapidado, to be put to es death muerto. for Es witnessing to the faith. por dar testimonio de la fe, dar testimonio del Evangelio, The truth and spreading and verdad defending the faith y defender la fe duty of all baptized Christians. es el deber de todo The Second Vatican Council el document Concilio Vaticano II. En su documento Lumen Gentium baptism explica que el obligation on Christians pone la obligación sobre los cristianos de confesar ante los hombres from God la, to the church. And a upon través de la receiving the iglesia. sacrament of Y confirmation, después de recibir el sacramento de la confirmación, are more strictly los cristianos están más estrictamente obligados a defender la fe, and by deed por palabra y por hecho, como testigos verdaderos de Cristo. The Catechism, paragraph 2471 says, 2471 dice que en situaciones que requieren test profess de la fe, el cristiano debe profesarla his judges. We must keep a clear conscience toward debe mantener con una conciencia clara. Hasta and the Catechism goes on in the next paragraph. el catecismo en el siguiente párrafo continúa In the life of the church diciendo, impels them to en la vida de la iglesia los impulsa a actuar como testigos del Evangelio obligations that y flow. de las obligaciones. This witness is a Este testimonio es transmisión de la fe en palabras y obras. witness is an act of justice. Testimonio es un acto de justicia Establishes the truth. que establece o da a All Christians, by the example of their lives, todos los fieles cristianos, donde quiera que vivan, están obligados a manifestar el ejemplo de su vida y el testimonio de su palabra al hombre nuevo de que ser and to del reveal the Espíritu Santo que les ha fortalecido con la confirmación. Now, some Christians might be under the Algunos cristianos pueden estar bajo la impresión que proclamar el testimonio de la verdad, que vivir una vida según el Evangelio es meramente opcional. well, the church and especially the Bueno, la Iglesia y en especial en el Concilio Vaticano II claramente not optional. no es opcional. Christian, by virtue of their baptism, Cada cristiano en virtud de su bautismo is obligated está obligado to witness to the truth a ser testigo de la verdad and to strive to live out their faith y a esforzarse por vivir su fe and deeds. por sus palabras y hechos. Christian witness is Para un cristiano el testimonio no es meramente opcional, es obligación. means that if we are given the opportunity Quiere decir que si recibimos la oportunidad de hablar acerca de Cristo y, and we fail to do so knowingly, y no lo hacemos conscientemente por nuestra propia culpa, by not acción. witnessing to the truth. al no dar testimonio de la verdad. Our God in his mercy has been so Nuestro Dios in muy redeeming us, bondadoso. freeing us from sin. He's given us Al redimirnos del pecado nos ha dado mucho. Gracias. we would be remiss Así que seremos negligentes si no compartimos with those who are open to receive. con aquellos que están dispuestos a recibirlo. Now, it naturally follows that if we wish to call Que sigue que si deseamos llamarnos cristianos a nosotros mismos y evitar dar falso testimonio, also obliged to practice. también estamos obligados a practicar lo que predicamos. We proclaim the gospel to others and speak the El truth. Evangelio a los demás y hablar la verdad We're not living in a si nosotros mismos no vivimos según esto. And the Catechism says in paragraph El Catecismo dice en el párrafo 2470 que el discípulo de vivir en la verdad, es decir, en la simplicidad de una vida conforme al ejemplo del Señor y abiding in his truth.
If we say we have fellowship, Si decimos que estamos en comunión con Él y we lie. mentimos y no obramos conforme a la verdad. If we preach charity, Predicamos caridad o preocupación por los pobres u oprimidos, then we undermine our own entonces socavamos nuestro propio testimonio. repentance from sin, Si and yet we del cling to pecado y ourselves. sin embargo nos aferramos al pecado, Preaching is meaningless. entonces One of the most common complaints about Christians, una de las quejas más comunes de los cristianos es and this is generally a fair accusation. y esto generalmente es una acusación justa. Yes, we Creo do que have a tendency to be hypocritical. tendencia a ser hipócritas. We become a scandal to others when we fail to live in accordance Nos with convertimos the truth that we profess to. según la verdad que profesamos creer. And there are wonderful exceptions, Y hay maravillas those that we find among the canons como aquellos que encontramos entre los santos canonizados, and women who are worthy of veneration. santos que son dignos de veneración e imitación, But the ultimate act of witnessing to the faith is al martyrdom. de dar testimonio de la fe, es el martirio. Are those who have lived the Los mártires son aquellos que cristianan fielmente, en palabra y en hecho, y han dado testimonio de entregar sus vidas en imitación de Cristo. can be described as places Y el of mar- exclamation points Poner un upon the signo de exclamación doctrine. en la verdad Witness cristiana es un testimonio poderoso de la fe en la resurrección del cuerpo. willingly lay down their life Nadie entregaría su vida voluntariamente por Cristo a menos que estuviese of the resurrection. de la verdad de la resurrección. And as St. Paul says in his first letter, San Pablo dice en su if Christ has not been raised, que si Cristo no ha resucitado, nuestra prédica es en vano. Y the thought of having to bear witness to the faith la idea de tener que dar testimonio de la fe can be rather daunting. puede ser algo abrumador para muchos de nosotros. Us are, Quizás algunos de nosotros no somos tan though there are certain things duchos to do about that. There's the catechism, que podemos hacer al respecto. Tenemos el catecismo, podemos leer las escrituras y preparar, for the hope that is within us. rendir cuentas de la esperanza que tenemos, pero quizás And find it uncomfortable to speak about the faith. y encontramos incómodo hablar acerca de la fe. Realmente deseamos hacerlo. Well, I am an introvert by nature. Bueno, yo soy introvertido Here I am giving a y homily sin embargo aquí estoy dando una homilía television audience. ante una audiencia. This 20 years ago, Si me hubieran dicho esto hace 20 años, que yo estaría haciendo algo como esto, les hubiera. but I do not give credit to myself. Pero no me doy crédito a mí mismo por esto. Es muy importante a mí mismo. At all. Si tengo alguna facultad Witness to the faith, de predicar o dar testimonio de la fe, say has any positive, algo que digo tiene algún impacto o efecto positivo sobre alguien, it is que due me solely to the work of es debido únicamente por la obra del Espíritu Santo. weak, sinful coward. Soy un cobarde, Holy Spirit, pecaminoso y débil, pero con el Espíritu Santo. so if I can do it, Timothy, Así que si yo puedo hacerlo, with the help of the Holy Spirit and with the help of God, ayuda del Espíritu Santo y la ayuda de la gracia de Dios, entonces cualquier persona puede hacerlo. Spirit is no cowardly spirit at all. El Espíritu Santo no es un espíritu de cobardía. Possible for El us Espíritu Santo, in the mission of Christ en la misión de Cristo, to the truth, dar testimonio de la verdad to salvation. a las personas, a la salvación. En conclusión, los dejaré con las siguientes palabras Angelus address on Saint Stephen. en su discurso del Ángelus acerca de San Esteban. Dice, This is true for us as well. es cierto para nosotros también. El Señor quiere que vidas obras maestras a través de las cosas ordinarias, las cosas cotidianas que hacemos. Witness to Jesus, Estamos llamados a dar testimonio de Jesús donde vivimos, work, en nuestras familias, en todo lugar, by giving the light incluso simplemente a sonreír. not our own. It comes from Luz que no es nuestra, que proviene de Jesús. just by fleeing the shadow of God E incluso and tattletaling. al huir de la sombra del chisme See something that is y los rumores. Y cuando vemos algo que esté bad-mouth
En lugar de criticarlo o quejarnos, oremos por aquel persona y por la situación difícil. Y cuando discusión en casa, en lugar de tratar de ganarlo, tratemos de extinguirlo. Nuevamente, perdonando a aquel que nos haya ofendido. Las cosas porque abren la puerta, abren la ventana a la luz